La Contraloría General de la República de Venezuela ha anunciado este jueves la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, reconocido por más de medio centenar de naciones como presidente encargado de Venezuela. Y para analizar esta situación tengo el placer de conversar desde Washington con el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en la edición nocturna. Encantado, mucho gusto y un gran saludo a su programa y a toda la importante audiencia. Doctor, mi primera pregunta es si la Contraloría General de la República de Venezuela tiene facultad constitucional para inhabilitar políticamente a un diputado de la Asamblea Nacional o al presidente del Parlamento. Bueno, podríamos discutir los temas de competencia si estuviéramos hablando de un país con democracia, pero estamos hablando de una dictadura castrochavista, de la primera colonia del castrismo en las Américas, que es Venezuela, que tiene un régimen títere con la cabeza de Nicolás Maduro, pero digitado y manipulado desde La Habana. En esa dinámica no hay ninguna regla que se aplique y lo que estamos viendo hoy día como una orden de la Contraloría para inhabilitar por 15 años al presidente encargado transitorio de Venezuela y al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional, es simplemente un acto criminal más que comete la dictadura, buscando amedrentar, buscando inhabilitar y buscando perjudicar la recuperación de la libertad y la democracia que está en curso. Pero al propio tiempo es una señal de confesión de los actos criminales reiterados, repetitivos y encadenados que este sistema de delincuencia organizada transnacional manipulado desde Cuba e integrado por Venezuela, Nicaragua y Bolivia comete. O sea, el resultado de esto es que no tiene ningún valor, es más bien prueba en contra de la dictadura, y la regla de oro para eso es un principio universal que está en todas las constituciones políticas y que dice: son nulos de los actos de quienes usurpan funciones o que ejercen potestad o jurisdicción que no emana de la ley. Ese contralor no tiene ninguna jurisdicción, ninguna competencia legal contra el presidente legítimo del Estado venezolano como cabeza del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional como cabeza del Poder Legislativo. Doctor Sánchez Berzaín, hay una lista de líderes políticos venezolanos que han sido inhabilitados por el castrochavismo, que están exiliados o que son presos políticos, entre ellos, obviamente, María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma, Leopoldo López, Freddy Guevara y también el alcalde Ramón Muchacho. ¿Por qué este método? Bueno, ese es el método que el socialismo del siglo XXI, que es la careta del castrochavismo, del castrismo, ha utilizado en este siglo para ya no seguir fusilando a la gente. El castrismo ha reemplazado en el siglo XXI los fusilamientos, las acciones sanguinarias masivas, aunque las han repetido en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, por la persecución judicializada. Han hecho del poder judicial el brazo de persecución política de las dictaduras. Y ese sistema se usa en Cuba, se usa en Venezuela, se usa en Nicaragua y se usa en Bolivia. Hay cientos de ejemplos. Todos los presos políticos en Cuba son presos acusados ante tribunales y supuestamente juzgados con sentencias judiciales. Toda esta gente que usted ha señalado, incluido Leopoldo López, su esposa que está enjuiciada, una cantidad de héroes de la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, están procesados judicialmente, están sentenciados y están perseguidos, inclusive con la pretensión de que la Interpol los busque. En Nicaragua hay centenas de presos políticos que tienen acusaciones judiciales, lo mismo que en Bolivia, donde hay presos políticos y donde hay gente acusada y sentenciada por la manipulación del sistema de justicia que se ha convertido en el instrumento de la represión política del castrochavismo. Eso se denomina hoy día judicialización de la represión política y utilización de la justicia como brazo de persecución contra los defensores de la libertad y la democracia. O sea, tampoco tiene ningún valor el momento en que se recupere
el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, como está pasando en el Ecuador. El Ecuador es un buen ejemplo. Todas esas sentencias tienen que ser nulas y todos los jueces que las han dictado tienen que ir a la cárcel por haber violado los derechos humanos, porque la obligación de los jueces es respetar el debido proceso legal, el due process. Y cuando no hacen eso, son reos de atentado contra las libertades y garantías constitucionales y son los próximos en ir realmente a la cárcel. Doctor Sánchez Ferzaín, pero hace 48 horas el auto de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, fue atacado. Los Estados Unidos ha dicho que el que toca a Guaidó habrá problemas. Está reconocido por más de 50 países como el presidente encargado. La OEA también, las Naciones Unidas, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales lo han reconocido. Meterse con él en estos momentos, ahora presentarle esto, ¿no te cree que es que están en estos momentos tan desesperados después que todos los ojos del mundo están sobre Maduro y su cúpula? Tomás, para entender esto hay que entender el castrismo. Y el castrismo en los 60 años que ha estado bajo presión nunca se defiende, siempre ataca. Siempre genera un frente, genera un daño. Su mejor acción es la agresión. Hoy día, ¿qué está haciendo el castrismo para defender a Venezuela? Está tensionando toda la región, con guerrillas, con narcotráfico, con presión migratoria, inclusive sobre los Estados Unidos. Lo de la frontera sur no es una operación aislada, con amenazas de desestabilización de gobiernos democráticos y utilizando el dinero mal habido para tratar de desestabilizar democracias en el plano general. Y eso lo han acordado el año pasado en la reunión que ellos han llamado de la Cumbre del ALBA, celebrada en La Habana, y está en sus propias actas. Pero además de eso, en el tema específico de Venezuela, lo que van a hacer ellos es tensionar para tratar de forzar una reacción que los coloque en situación de víctimas, que es a lo que siempre juegan. Y en esa dinámica, mi consejo repetido desde hace varias semanas es que el presidente Guaidó gobierne, que además de ser presidente encargado, cumpla con el artículo 215 de la Constitución de Venezuela y forme gabinete, nombre vicepresidente y nombre ministros, y empiece a actuar ejerciendo el poder, que haga básicamente tres cosas. Con su canciller de la República, que le pida a Cuba, mediante una comunicación oficial del jefe del Poder Ejecutivo y del jefe de Estado venezolano, que es Guaidó, que le pida a Cuba que retire las fuerzas de ocupación en 48 horas y que desarrolle una campaña internacional con el apoyo de esos más de 50 países que lo han reconocido, en las Naciones Unidas, en la OEA, en el Grupo de Lima y en todos los organismos internacionales, hasta llegar, si es necesario, a conformar una fuerza transnacional que haga valer la recuperación de la soberanía y la democracia en Venezuela, bajo el mando del comandante en jefe de Venezuela, jefe de Estado, que es Juan Guaidó. Eso no es invasión, eso no es nada, pero hay que procurar cumplir el trámite de derecho internacional que empieza por decirle a la dictadura cubana que saque sus fuerzas de ocupación y demostrar que Venezuela es un país ocupado y agredido por las fuerzas de ocupación cubanas y por las rusas que acaban de llegar. Eso con Cancillería. Segundo, con su ministro de Defensa tiene que empezar a destituir los mandos militares, tiene que destituir a Padrino, tiene que destituir los comandantes de fuerza, los comandantes de división, los comandantes de grandes y pequeñas unidades y tiene que nombrar oficiales en su lugar. Él como comandante en jefe tiene la potestad de dar ascensos y de promover destinos. Él es el que manda, tiene que ejercer el poder. Y con su ministro de Economía, tiene que ordenar que no se le manda una gota de petróleo más a Cuba, pero tiene que ordenarlo bajo combinatoria que la gente que incumpla esa disposición del jefe de Estado y jefe de gobierno, Juan Guaidó, responda con su patrimonio y con responsabilidad penal. Y en esa situación vamos a ver qué venezolano le pone la manguera al buque o maneja el buque o simplemente abre la llave para que el petróleo siga yendo a Cuba. No va a haber gente que haga eso. Y la represión política, el aparato de facto criminal que maneja el castrismo a través de Padrino López, a través de Maduro y a través de Diosdado Cabello, se va a ver totalmente inefectivo
porque ellos pueden tomar 10 presos, pueden tomar 100 presos, pero ahí se acaba. No van a poder, porque sus órdenes van a ser ilegítimas, porque hay un poder superior, que es el poder del jefe de Estado legítimo, Juan Guaidó, que se está ejecutando, pero para eso Guaidó tiene que ser presidente en ejercicio, tiene que nombrar un gabinete y tiene que empezar a actuar con su gabinete. Doctor Sánchez Berzaín, a la misma vez ya has dicho lo que debe hacer el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ahora, ¿cómo deben actuar los gobiernos democráticos que reconocen a Guaidó como presidente encargado del país? Hablamos recientemente y en una entrevista con el embajador y ahora asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, y dijo eso, que Guaidó lo que tenía que hacer era automáticamente decirle a los cubanos, y mismo Maduro tenía que decirle a los cubanos que se fueran de ahí porque la injerencia no era de los Estados Unidos sino del régimen de Cuba. Pero ¿qué ahora deben hacer esos países que apoyan a Juan Guaidó? Obviamente vimos también ayer la primera dama de Venezuela, la esposa de Guaidó, reuniéndose primero con el presidente y el vicepresidente y el mismo John Bolton, y después con varios senadores federales. Pero en estos momentos estamos en este punto en donde vemos que Guaidó está yendo por todo el país y está buscando más apoyo, pero a la misma vez necesita el apoyo de los países, ¿no? Bueno, el apoyo de los países no puede ser más grande y no puede ser más claro. Lo que pasa aquí es que vamos a poner el ejemplo de una persona que se está ahogando. Tiene por lo menos que patalear, tiene que por lo menos que agarrar la soga o el salvavidas que le están echando. La comunidad internacional ya ha hecho todo lo que tiene que hacer y puede hacer mucho más, pero es el momento de que el presidente Guaidó actúe. Si el presidente Guaidó mañana posesiona un canciller de la República, un ministro de Relaciones Exteriores, y firma un decreto presidencial y comunica oficialmente al gobierno de Cuba que tiene que retirar sus fuerzas de ocupación, hace lo mismo con el gobierno de Rusia y lleva ese tema a la comunidad internacional, entonces los más de 50 países que lo han reconocido, los Estados Unidos, el Canadá, el Grupo de Lima, la Unión Europea, España, Francia, van a poder ir a apoyar esa posición. Pero si el señor Guaidó sigue permaneciendo inerme, simplemente con manifestaciones de calle, sin tomar decisiones políticas, sin ejercer el poder, sin dar órdenes, sin cumplir su función, porque al ser jefe de Estado y jefe de gobierno, él es la cabeza de las relaciones exteriores de Venezuela, pero al propio tiempo es el comandante en jefe. Y lo que le estamos recomendando es que cumpla esas funciones para que la comunidad internacional pueda hacer cosas concretas. Si él plantea el retiro de las fuerzas de ocupación de Cuba y de Rusia del territorio venezolano, en el marco de las Naciones Unidas, que está encargada del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se puede llegar inclusive a la conformación de fuerzas de paz internacionales que bajo el mando de Guaidó vayan y combatan y saquen a los ocupantes y a los agresores y a los cubanos y rusos que están violando la soberanía de Venezuela. En el marco del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se puede conformar una fuerza multinacional interamericana para hacer lo propio. Y eso no ha de llegar a una confrontación de fuerza ni de guerra. Cuando eso suceda, se ha de presentar lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble y van a ver cómo rusos y cubanos corren del territorio venezolano. Doctor Sánchez Berzaín, porque nos queda ya poco tiempo, brevemente, cuando escuchas que tanto el presidente encargado como miembros de su partido dicen que el día que haya elecciones libres y democráticas en Venezuela, no importa si hay personas del partido que era de Chávez y de Maduro, ahí también aspirando para posiciones políticas, ¿cree que eso es una cosa que se debe hacer o cree que no se debe hacer así? El tema es la regla universal de que la gente que tiene procesos pendientes con la justicia por haber violado los derechos humanos, haber cometido crímenes, tiene delitos de robo, narcotráfico, lo que sea pendientes, no puede ser candidato ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Si hay chavistas limpios y que pueden candidatear, seguramente lo harán. Pero lo que yo espero es que en el momento en que en Venezuela se reponga el Estado de Derecho, la gente que está cometiendo crímenes responda por ellos. Y eso, y un criminal que viola los derechos humanos, que trafica con droga,
que sostiene el terrorismo, que asalta las arcas del Estado, no puede ser candidato. Primero tiene que responder por los delitos que ha cometido, tiene que pagar sanción penal y tiene que llevar además un proceso de restitución. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guaidó en el marco del Estado de Derecho. En el marco del Estado de Derecho es candidato el ciudadano que está limpio de acusaciones criminales, y aquí estamos frente a una dictadura de delincuencia organizada transnacional cuyos componentes tienen mucho que responder. Por eso es que vale Guaidó a la gente del mando militar, que ya no le quiere hacer caso, los tiene que destituir, los tienen que mandar presos. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias por estar con nosotros desde Washington en esta noche acá en la edición nocturna para hablar sobre el tema de Venezuela. Muchas gracias de nuevo a el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, don Tomás, muy amable. Así es.